Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, martes de la semana del cuarto domingo después de la Epifanía, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo desde 1 hasta 6a. En aquel tiempo, el Señor Jesús salió de ahí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos que lo oían se preguntaban sorprendidos: ¿de dónde éste saca esto? ¿Quién le ha dado a éste esa sabiduría y esos milagros realizados por su propio poder? ¿Acaso no es este el artesano, el hijo de María, el hermano de Santiago y de José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y estaban desconcertados a causa de él. Jesús entonces les dijo: solo en su pueblo, entre sus parientes y su familia, es deshonrado un profeta. Y no pudo hacer ahí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y se quedó asombrado de su falta de fe. Palabra del Señor. El texto es muy dramático, seguramente fue una gran decepción por el Señor Jesús, pero al mismo tiempo nos da por lo menos dos grandes enseñanzas. Primariamente, nos pone en guardia ante el peligro de no lograr conocer verdaderamente al Señor Jesús por caer en la trampa de suponer de conocerlo ya. San Pablo diría conocerlo según la carne y no según el Espíritu. Porque, a pesar de todo lo que ya había realizado el Señor Jesús, y seguramente la fama había llegado, porque ellos hablan de milagros cuando el texto nos dice que ahí no pudo realizar grandes milagros o muchos milagros, solamente curó a algunos pocos enfermitos, significa que había llegado la fama de lo que había pasado en otros lugares, por ejemplo en Cafarnaum. ¿Por qué no logran creer en él? Precisamente porque como había crecido ahí y su familia se encontraba ahí, daban por cierto que ellos ya lo conocían. Bueno, se había vuelto importante, pero ellos sabían que era el hijo del carpintero, es decir, una persona común. Este peligro nos puede ocurrir a nosotros también. No porque conocemos Jesús según la carne, nunca lo encontramos, pero porque uno puede, equivocándose, pensar que ya conoce al Señor Jesús, tal vez porque ya tiene una edad y le hablaban de Jesús desde cuando era pequeño, porque tal vez pasa mucho tiempo dentro de una iglesia, dentro de la parroquia, dentro de un grupo espiritual. La verdadera pregunta pero es: ¿cómo podemos conocer auténticamente al Señor Jesús y no caer en la trampa de inventarnos, aunque en buena fe, una idea de Él, una imagen de Él, y confundirla por lo que Jesús es realmente, dejándonos guiar por los evangelios? Jesús podemos conocerlo solamente por medio del testimonio que recibimos en los 4 evangelios y también en los otros escritos del Nuevo Testamento. Cualquier otra cosa es pura fantasía. Claro, hay una teología que se va desarrollando, pero es auténtica. Teología significa reflexión, discurso sobre Dios, también cristología, reflexión sobre el Cristo, es auténtica pero solamente en la medida en la cual está bien aterrizada en el texto bíblico. Así que nosotros también, para
conocer siempre más al Señor Jesús, no tenemos que pasar el tiempo leyendo muchos textos espirituales, tal vez muy emotivos, que llaman muchísimo la atención, que nos gustan, que nos emocionan, y dejar a un lado los evangelios. Primariamente, yo diría casi totalmente, los evangelios y el texto del Nuevo Testamento. Por eso però hay que dedicarle tiempo, porque diversamente es fácil caer en la trampa de decir, bueno, yo ya lo conozco. Y la otra enseñanza grande es que después de habernos contado en los capítulos precedentes que Jesús había aplacado la tempesta, que había regañado el viento cuando estaban en la barca a peligro de morir, que había echado una legión entera de demonios allá en la tierra de los Gerasenos a la otra orilla del lago, que había sanado una mujer enferma que perdía sangre desde hace 12 años, que había incluso resucitado la hija de Jairo, ahora en su pueblo no puede hacer milagros, solamente sana a algunos pocos enfermitos. ¿Por qué? Porque dice el evangelista, porque no tenían fe en él. Esto significa una cosa importante. Significa que no son los milagros que permiten la fe, que hacen nacer la fe, que producen la fe. Todo lo contrario. Es la fe en la palabra de Jesús que permite a él cumplir grandes obras de sanación a todos los niveles en nosotros. Por eso tendríamos que tener mucho cuidado cuando nuestra fe, nuestra manera de hablar del Señor Jesús pone demasiada énfasis en los milagros. Hay mucha gente que le gusta muchísimo lo que es clamoroso, llama la atención a la gente. Hay gente que incluso se inventa los milagros. Mucha gente se inventa los milagros. ¿Por qué? Porque esto gusta a la gente, porque llama la atención, porque supuestamente, según ellos, produce la fe. Todo lo contrario. Es escuchando la palabra del Señor Jesús que logramos creer en Él, y eso le permite a Él entrar en nuestra vida y cumplir obras maravillosas. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Precisamente por esa razón, a pesar que son muchas las cosas que tenemos que hacer, el trabajo, el que hacer de la vida cotidiana, pero siempre luchamos en contra del tiempo para defender un poquito de tiempo para reservárselo al Señor Jesús, a escuchar su palabra, a crecer en el conocimiento auténtico de Él.